En las mutaciones clase 1 se va a producir una proteína que es truncada. El ejemplo más importante de esta clase de mutaciones es el codón de parada, que hace que no se produzca la proteína de la longitud que debe estar. Entonces el organismo no la reconoce de manera adecuada y termina sin realmente ninguna proteína que pueda pasar. Y esta es la imagen que se ve a nivel de la membrana celular, o sea, no hay absolutamente nada a nivel de la membrana. Las mutaciones clase 2, en donde se ubica la mutación más frecuente, que es la delta F508, va a producir una proteína de manera adecuada. Sin embargo, no se va a plegar de manera adecuada en el retículo endoplásmico y se va a producir una proteína que no está adecuadamente plegada, por lo que el organismo no la reconoce de manera adecuada y termina siendo destruida. En este caso tampoco realmente alcanza a llegar absolutamente nada de proteína a la superficie de la membrana celular, y se vería, digamos, como de esta manera, con alguna proteína, pero casi mínima realmente. En las mutaciones clase 3 se produce la proteína del tamaño completo, se pliega de manera adecuada, puede madurarse y llegar finalmente a la superficie celular. Sin embargo, hay una alteración en la regulación del funcionamiento de este canal y por esta razón no se va a producir el funcionamiento adecuado. Entonces, a pesar de haber proteína a nivel de la superficie celular, esta proteína no es funcionante y por esta razón se produce el defecto. Estas tres clases de mutaciones son las que producen la fibrosis quística clásica, o sea, son aquellas que realmente la expresión es mucho más severa, con compromiso pulmonar importante y casi siempre con insuficiencia pancreática. En las mutaciones clase 4 se alcanza a producir también la proteína y alcanza a hacer su proceso de maduración y llegar, transporte hasta la superficie celular. En este caso, el problema principal es que no abre de manera adecuada la proteína, o sea que funcionalmente tampoco está haciendo su función, pero sí hay relativamente alguna cantidad de proteína funcionante y por eso la expresión, digamos, de los pacientes que tienen este tipo de mutaciones no es tan severa. Entonces aquí vemos cómo la proteína está ahí, pero el canal es estrecho. Y en las mutaciones clase 5 hay una producción, digamos, alterada parcialmente, con producción de RNA adecuado y producción de RNA que es incorrecto. Estas son básicamente los defectos de splicing, y se produce, digamos, una cantidad insuficiente de proteína, pero alcanza a llegar a la superficie. Sin embargo, el funcionamiento, digamos, también es escaso. Este es el caso de las mutaciones clase 5 que se presentan en esta patología, y las mutaciones clase 6 básicamente lo que está es disminuida la estabilidad, y aunque se produce de manera adecuada, la proteína se está destruyendo de manera permanente también. Es muy importante que los pacientes hoy en día se sepa qué tipo de mutaciones son las que las que tiene, porque ya tenemos que, por ejemplo, para las mutaciones 1, 2 y 3 ya están desarrolladas medicamentos, inclusive algunos aprobados por la FDA para el tratamiento de este tipo de mutaciones, y es lo que se llama los medicamentos personalizados de acuerdo al tipo de mutaciones en esta patología. ¿Cómo funciona entonces el CFTR? Pues básicamente nosotros
Vemos acá cómo el líquido periciliar tiene una altura importante cuando está hidratado para que la cilia se mueva de manera adecuada. Sin embargo, cuando no puede salir el cloro y hay una hiperabsorción de sodio, se aumenta también el ingreso del agua y termina produciendo una disminución de ese líquido periciliar y en consecuencia las cilias no se van a poder mover de manera adecuada. Esto hace que el moco que está por encima o la capa gel no se pueda mover de manera adecuada y empiezan los problemas de infección y cada vez un círculo vicioso con más dificultad para transportar este moco. Así, digamos, estas son unas imágenes de cómo funcionan las cilias en el epitelio respiratorio. Normalmente se pueden producir entre 10 a 100 mililitros diarios de secreciones en la vía aérea sin que nosotros lo notemos de manera ninguna, porque las cilias se están permanentemente aclarando. Cuando hay este problema, entonces el moco o la capa gel no puede ser movilizada de manera adecuada. ¿Qué es lo que ocurre con el moco en la fibrosis quística? El moco realmente es un gel viscoelástico adhesivo producido por las células caliciformes a nivel de las glándulas submucosas y que contiene una serie de mucinas que ustedes ven ahí. Es el protector normal de la vía aérea, hidrata y atrapa y aclara las bacterias e irritantes inhalados. Normalmente este moco va a ser alterado cuando hay una insuficiente secreción de bicarbonato por la acidez. Entonces las mucinas se alteran y terminan produciendo unas mucinas más espesas. Esto, aunado con la dificultad del transporte de las cilias, van a empeorar o van a producir las alteraciones que se presentan en la fibrosis quística. Pero cuando ya hay infección y se produce lo que llamamos flema, realmente no hay mucinas, ya lo que se produce aquí es unas pus prácticamente con solo productos de degradación de los polimorfonucleares y células epiteliales y realmente el contenido de estos son DNA y fibras de actina que van a aumentar muchísimo la viscosidad, empeorando aún más el transporte de estas secreciones. Y el esputo es esta flema expectorada que también pues va a tener, además de estos polímeros de DNA y actina, las bacterias y los detritos. Por esta razón, digamos, es que se usa la dornasa alfa para romper estos polímeros de DNA y fluidificar un poquito las secreciones, y ese es el principio básico para el uso de la dornasa alfa. ¿Qué pasa en una persona normal para aclarar los gérmenes que pueden llegar a la vía aérea a nivel endobronquial? Hay antimicrobianos endógenos, básicamente, que son los péptidos antimicrobianos, como la lisozima y la lactoferrina, que van a ayudar a aclarar este tipo de gérmenes que llegan de manera normal. Aunado al transporte mucociliar, van finalmente a poder aclarar estos gérmenes que entran por la vía aérea. El paciente con fibrosis quística tiene entonces alterado el transporte mucociliar por causa de la acidez del epitelio respiratorio. Estos péptidos antimicrobianos se alteran y no funcionan de manera adecuada, y por esta razón termina produciéndose la infección que se va a perpetuar produciendo además inflamación. Importante es tener en cuenta que a medida que va pasando la edad van habiendo colonización de diferentes gérmenes. Aquí quiero resaltar que en menores de 2 años ya hay gérmenes como el estafilococo aureus, que es el germen más frecuente, también el Haemophilus influenza, pero fíjense que ya casi en un 20% puede haber colonización por Pseudomonas aeruginosa. A medida que pasa el tiempo, esta Pseudomonas aeruginosa va aumentando en frecuencia y se va viendo con muchísima más prevalencia en los pacientes de mayor edad, llegando casi a un 70%.
Por el contrario, el estafilococo aureus va disminuyendo a través del tiempo, posiblemente en una acción competitiva entre estos dos gérmenes. Hay otra serie de gérmenes que son importantes tener en cuenta, como el Achromobacter siloxidans, la Burkholderia cepacia, la Stenotrophomonas maltophilia, que son gérmenes muy típicos de la fibrosis quística y que si los encontramos podrían hacernos pensar en esta patología. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, recordemos que inicialmente la infección que se produce por esta es de tipo planctónico, o sea que no hay producción de alginato. En este momento es el momento ideal para, si nosotros documentamos infección por Pseudomonas, hacer su erradicación a través de los tratamientos aprobados. A medida que pasa el tiempo, se va volviendo, va creando resistencia, y uno de los mecanismos de resistencia va a ser la producción de este alginato, que va a encapsular las bacterias y que las va a volver cada vez más resistentes. Entonces, esto es lo que llamamos la formación de biopelículas, que hacen que cada vez más sea muy difícil erradicar la Pseudomonas de la vía aérea. En términos de inflamación, la inflamación es de tipo neutrofílico, es muy importante. Básicamente se producen además proteasas que van a destruir el parenquima pulmonar. También juega un papel importante la interleuquina 8, y lo más importante y lo de destacar es que en cualquier infección la inflamación se va a disparar de manera exagerada, sostenida y prolongada en los pacientes con fibrosis quística, mayor que en un paciente, que en una persona sana. Puede desencadenarse por virus, por bacterias, por cualquier otro germen. Y aquí empieza, pues digamos, con todo esto que les acabo de mencionar, haciendo un resumen, hay una disminución del líquido periciliar de la vía aérea. Esto hace que se produzca un aclaramiento mucociliar defectuoso, produciendo alteraciones en las secreciones y haciendo, digamos, obstrucción de moco de las vías aéreas. Esto a su vez produce infección, inflamación, y es un círculo vicioso que termina en un ciclo de destrucción, cicatrización y en una enfermedad terminal. La función pulmonar va decayendo a medida que va pasando el tiempo. Estas son, digamos, cómo va decayendo de acuerdo a las diferentes cohortes de pacientes en cada 5 años, y vemos cómo pues va, digamos, mejorando, porque se va disminuyendo un poquito la pendiente de cómo va decayendo la función pulmonar. Pero la historia natural es que a través del tiempo la función pulmonar va disminuyendo hasta pues requerir el paciente un trasplante pulmonar. Estas son las imágenes, por ejemplo, de un paciente que tiene una fibrosis quística terminal, en donde se ven varias cosas como alteraciones del patrón pulmonar, mosaico pulmonar, patrón de mosaico. No, esta también. Tranquila. Mejor.